Hola navegantes, yo soy Maggie y les doy la bienvenida a este viaje por la naturaleza. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, a punto de adentrarnos en un especial de devolución. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, este especial está inspirado en el festejo de los 5.000 suscriptores. Para quien no lo haya visto por cualquier motivo, lo dejo por aquí. Recomiendo que vean primero de qué se trató el especial para entender por qué hago este especial. Y es que yo propuse 6 premisas para poder leer un libro por mes, desde junio hasta noviembre, y en diciembre hacer un especial. Y esas premisas tenían que ver con alguna temática que era favorita mía. Y ustedes tenían que recomendarme libros o proponerme libros que les hubieran gustado mucho, que cumplieran esas premisas, y después se pasaba a una segunda instancia de votación y quedaba un libro por cada premisa. La premisa del mes de junio tenía que ver con un libro en el que la naturaleza fuera protagonista. Quedó, después de la votación, El bosque animado, del escritor español Wenceslao Fernández Flores, libro que ya leí, fue una de las primeras cosas que leí en junio, del cual no voy a decir absolutamente nada, van a tener que esperar el resumen de lecturas. Y bueno, se me ocurrió, a raíz de esto, que yo también podía a ustedes devolverles todo lo que hicieron durante las 2 instancias y recomendarles 10 libros favoritos que respondieran a esa premisa, justamente. Me costó, porque a mí me gustan mucho los libros y la naturaleza, así que tengo varios, pero bueno, después de una selección quedaron 10 y bueno, cada mes voy a hacer un especial relacionado con la premisa de ese mes y voy a recomendar 10 lecturas favoritas para que ustedes también tengan posibilidades o bueno, también me comenten si los han leído o bueno, lo que quieran. Así que empecemos. Bien, el primer libro con el que voy a empezar es un libro de no ficción, porque decidí incluir 5 libros de ficción y 5 libros de no ficción, y los voy intercalando. Y es el caso de El Peregrino, del escritor J. A. Baker. Bueno, este libro es un libro muy particular, porque simplemente el escritor en realidad no es un escritor, simplemente una persona que le gustaba avistar pájaros y sobre todo era muy fanático de los halcones peregrinos. Él vivía en Inglaterra, en la zona sur de Inglaterra, y a lo largo de sus observaciones se da cuenta de que cada vez hay menos halcones. Claro, con el tema del desarrollo de las ciudades y que cada vez hay menos campo y de la contaminación y de la cacería también. Bueno, se ha ido reduciendo la población y él se preocupa muchísimo por este tema y entonces decide hacer un registro, como si fuera un diario, de todos los avistamientos y de las cosas que ve con respecto al halcón. Y después se da cuenta que durante 10 años hace este registro, que tiene la posibilidad de escribir un libro en base a ese registro. Y entonces lo reduce, lo deja en un año, que ni siquiera llega a ser un año, creo que empieza en otoño y termina en primavera, una cosa por el estilo. A ver, ya les digo. Sí, empieza en otoño y termina en primavera. Realmente es impresionante todo lo que registra, porque no solamente habla del halcón y de sus características y de, bueno, de cómo caza, por ejemplo, sino también de cuáles son sus hábitats, cómo forman pareja, qué pasa cuando tienen hijos, cuáles son las migraciones, en qué momento está más, o sea, se nota que caza más porque necesita después conservar energía para poder migrar. Bueno, es realmente muy interesante, pero además no solamente habla del halcón, sino también de otras aves que viven en el mismo ecosistema, de otros animales y también del clima y de las plantas y de ese paso que parece a veces casi detenido de la naturaleza y por momentos es totalmente, es una vorágine. Bueno, es precioso, es un libro además muy contemplativo, muy bien escrito y que por momentos también lleva a reflexiones internas de esta persona, porque bueno, claro, por el solo hecho de ver cómo vuelan las aves o los pájaros, hace que uno también reflexione sobre su propia vida, el paso del tiempo, bueno. Es un libro muy hermoso, que hay que leerlo con mucha tranquilidad, porque es muy reposado y porque además consigue que uno vaya también hacia adentro. El siguiente libro, que obviamente no podía faltar, es Palomar, del escritor italiano Italo Calvino. ¿Por qué no podía faltar? Porque la naturaleza y Calvino van muy de la mano y es un tema repetitivo en las obras de Calvino y que también indudablemente lo preocupaba. Justamente esto de que las ciudades coparan el campo y la naturaleza fuera desapareciendo, bueno, es una temática que está siempre. Y podríamos hablar de Marco Baldo y podríamos hablar de El varón rampante y etcétera, etcétera, pero elegí Palomar
porque me parece que acá la naturaleza sí que está más presente en todas sus dimensiones. Y además porque es un Calvino muy propio, que tiene un personaje que es un antihéroe, como suele suceder, que tiene la capacidad de observar, de hacer observaciones muy particulares y de sacar conclusiones muy extraordinarias de lo ordinario. Y eso lo hace muy interesante este libro, que es muy filosófico y muy existencialista también. Y que hace que te detengas en los detalles. Y el libro además está dividido en 3 partes, y esas 3 partes están divididas en 3 subpartes, que cada subparte tiene 3 capítulos. O sea, el número 3 está muy presente, no es porque sí. Y es interesante porque él estructura estas partes, bueno, tiene, ahí les leo, digamos, los capítulos. La primera parte es las vacaciones de Palomar, la segunda es Palomar en la ciudad, y la tercera los silencios de Palomar. Pero estas 3 partes se subdividen, como decía, en 3 subpartes que van desde lo mínimo, desde lo micro a lo macro. Entonces, una subparte tiene que ver, y lo aclara Calvino acá adelante, ¿no? Con una experiencia visual muy concreta y con la descripción del objeto, de la naturaleza, etc. La segunda está más relacionada a elementos antropológicos y a deducciones sociales, etc. de una observación. Y la última es eh, más abarcativa, y se va al infinito, a las relaciones entre el ser humano y el universo, bueno. Como verán, de lo micro a lo macro. Y realmente es precioso, es un libro hermoso. Hay un capítulo que está dedicado al jardín, que es una maravilla, y es, es un Calvino que para mí es la síntesis, digamos, de todas las cosas buenas que tiene Calvino. Así que, además es un libro muy cortito, muy disfrutable, lo recomiendo mucho. El tercer libro que voy a recomendar es La casa en el bosque, de la escritora estadounidense Laura Ingalls, que seguramente les suena el nombre porque sí, es una de las nenas, creo que es la segunda nena, de la famosa serie esta de la familia Ingalls, que está basada en los libros de esta escritora. Yo no tenía ni idea de esto, yo vi toda mi infancia la familia Ingalls, era una de mis series preferidas, y no sabía que estaba basado en memorias reales. Bueno, esta escritora eh, publicó estos libros pensados para la juventud de la época. Tengan en cuenta que estos finales del siglo XIX, principios del siglo XX, así que bueno, es una juventud muy distinta a la nuestra, y, y es una recreación ficcional de las memorias de su infancia en adelante. Este primer libro, que es con el que abre la saga, que es La casa en el bosque, es la época en que ella es muy pequeñita y viven justamente en una cabañita en la ladera de un bosque gigantesco en Wisconsin, si mal no recuerdo, ¿sí? Y no hay más nada a kilómetros a la redonda. Son realmente pioneros. Y bueno, y es la descripción del día a día de esa vida, que es una vida muy diferente, pero además está descrita con mucha cotidianeidad, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, cuando tenían que ir a buscar agua, porque no tenían nada, ¿no? O sea, sin agua, sin electricidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿a dónde van a buscar agua? ¿Cómo llegan hasta el río? ¿Cómo después la calientan? ¿Cuál es el sistema para calentar el agua? ¿Cómo hacían el pan? ¿Cómo cazaban? ¿Cómo se defendían de los osos? ¿Qué pasaba cuando pasaba el paso de las estaciones? ¿Qué cosas se hacen en la casa dependiendo de las estaciones? Porque hay momentos en donde hay que cortar leña en el otoño, por ejemplo, porque viene el invierno y hay que tener reserva de leña. Y bueno, cómo la naturaleza realmente que los invade va estructurando la vida de ellos. La naturaleza es parte absoluta de la vida de esta gente y también es sustento y también es problemática a muchos niveles. Y es un libro precioso, a mí me encantó. Ciertamente es un libro que leyéndolo hoy tiene muchas cosas que, bueno, que no son correctas, sobre todo con el estilo de crianza, las cosas que se esperaban de las personas. Bueno, hemos cambiado mucho como sociedad. Pero bueno, uno tiene que situarse en la época en la que está escrito y tratar bueno, de no juzgar desde el siglo XXI. Más allá de eso, es un libro hermoso, bellísimo. El cuarto libro es Los Llanos, del escritor argentino Federico Falco. Un libro bello, 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 que trata de la historia, es muy autobiográfico, de un hombre que es escritor, que ha terminado recientemente con su pareja y está en medio del proceso de duelo y realmente como no quiere estar sobre todo en los mismos lugares que compartía con su pareja, que él vive en la ciudad de Buenos Aires,
bueno, decide largar todo e irse, va a vivir en una casa en el medio del campo, alquila una casa en realidad, tiene un vecino cada 4 kilómetros a la redonda y no puede hacer otra cosa que no sea estar consigo mismo en medio de la naturaleza y bueno, decide empezar a cultivar verduras y frutas, tiene algunas gallinas, bueno, hacer vida de granjero, vamos a ponerlo de esa forma. Y bueno, y es el día a día, porque es un diario, este sí que dura un año, y es el día a día de esta persona, con, bueno, con las cosas que le pasan, con el clima, con las semillas, con cómo las planta, con cómo crece la plantita, es todo ensayo y error, porque no tiene idea de lo que está haciendo, tampoco quiere pedir ayuda, porque quiere realmente poder autosustentarse y, bueno, hacerlo por sí mismo. También se desconecta de todo, trata de no meterse en redes sociales, entonces, bueno, vive una vida en donde sí o sí tiene que ir hacia adentro, o sea, tiene un encuentro consigo mismo. Entonces, también empiezan a surgir memorias, cosas que le han pasado, que lo han marcado a lo largo de su crecimiento. Eh, Habla sobre literatura. Bueno, es un libro que a mí me encantó. Es un libro también pausado, que también terminás yendo hacia adentro junto con el personaje, que habla justamente de, bueno, del curarse, de sanar, pero a muchos niveles, ¿no? No solamente en lo específico del duelo de la pérdida de una pareja, sino también en los duelos que vamos haciendo a lo largo de la vida por distintos motivos. El siguiente libro es un representante, pero podría ser cualquiera, que es el caso de la Biblioteca Darrell, que publica Alianza, que son los libros de no ficción del escritor británico Gerald Darrell. Escritor le pongo, pero en realidad era zoólogo. Esa es su profesión. Este es Rescate en Madagascar, que es el último libro que escribió, pero bueno, tiene muchísimos. Si ponen Biblioteca Darrell se van a dar cuenta de la cantidad que hay. Y es muy interesante, porque Darrell es una persona interesante, empezando por ahí, es la primera persona que habla de tener reservas de animales en vez de zoológicos y de que las reservas deben existir para proteger a distintas especies, no para mostrar a turistas animales exóticos, sino para tener la función de proteger la naturaleza. Entonces él se pasa toda la vida viajando a distintos lugares recónditos y encontrando, bueno, animales muy extraños que están en vías de extinción por diferentes motivos y llevándoselo a sus reservas para poder, bueno, protegerlos y también conseguir, digamos, que esa especie no se extinga. En estos viajes le pasan cada cosa que ustedes no se dan una idea. Son viajes realmente increíbles. Hay momentos en que uno dice, bueno, esto no puede ser real que le esté pasando a esta persona. Él escribe con muchísimo humor y realmente son muy llevaderos, son libros muy amenos de leer, muy divertidos, que además es divulgación científica, o sea, eso es lo que él está haciendo, porque te explica de qué se trata el animal que tiene que ir, por ejemplo, a buscar a Australia, qué sé yo, por qué está en vías de extinción, entonces también te habla de la parte social, ¿no? Antropológica incluso, por supuesto de la naturaleza, de los ecosistemas. Bueno, son muy interesantes los libros de Darrell y realmente lo hacía también porque él cada vez que necesitaba fondos para su reserva, que a todo esto él compra una isla para esto, que el día de hoy sigue existiendo la reserva Darrell. Bueno, escribía un libro, recaudaba un montón de fondos porque era muy famoso y seguía con sus aventuras. El siguiente libro que les propongo es Un viejo que leía novelas de amor del escritor chileno Luis Sepúlveda. Un libro muy famoso y que es bellísimo. Bellísimo, bellísimo. Es un libro que está situado en la selva amazónica colombiana. Y es un hombre que, bueno, se quiere escapar de su vida y de una situación específica y se va a vivir en medio de la selva amazónica a un lugar que realmente no hay nada. O sea, si de los libros anteriores decía que estaban aislados, esto es la nada misma. Es una población, no sé, de 50 personas con muchísimas carencias, con mucha pobreza y con una forma de vida basada en sobrevivir, porque realmente la selva amazónica es terrible, o sea, a nivel eh, de clima, pero también a nivel de animales. Hay animales muy salvajes, pasa de todo, o sea, te puede pasar de todo en la selva. Y bueno, acá es o uno se compenetra con lo que lo rodea y se adapta o muere. Y bueno, este hombre vive muy felizmente porque realmente le gusta mucho la selva, además tiene una relación muy personal con los indígenas de la zona, por lo cual él tiene un montón de herramientas que los extranjeros no. Y para no aburrirse, bueno, encarga, porque cada tanto llega un barco que trae algunos víveres y que trae medicinas y que viene cada muerte obispo.
y él encarga novelas de amor. Y esa es la manera, digamos, de divertirse y de no sentirse tan solo. Este es el inicio, digamos, esta es la idea de este libro, pero este libro es muchísimo más porque es un libro que habla sobre ecología y sobre todo sobre el respeto a la ecología de lugares que deberían ser protegidos y que, bueno, han sido devastados en algunos casos o se ha intentado colonizar. Y bueno, esto de la dicotomía entre la barbarie y la civilización, qué es realmente barbarie y qué es realmente civilización, la intolerancia, la visión simplista del medio ambiente y de los demás. Bueno, es un libro maravilloso, realmente. Es un libro duro, es un libro también muy triste, pero que está maravillosamente escrito. Bueno, el siguiente libro, pido disculpas si de repente se ve como mucha luz, con poca luz, porque bueno, es un día que el sol entra, sale como se le da la gana. El siguiente libro es un libro también de no ficción y es un libro muy particular que es Animales de la escritora argentina Eve Uhart. Este es un libro de memorias, poco mezclado con ensayo, es una cosa extraña. De lo que trata es de la relación de la escritora con animales a lo largo de su vida. Desde que era muy chiquita vivía en el campo y bueno, tenía la vaca, bueno, los animales de campo y cómo era su relación con ellos. Y hasta que, bueno, va creciendo, va a vivir a otros lugares, recorre distintos lugares de Argentina y del mundo y conoce distintas especies. También hay un capítulo muy interesante que habla de los zoológicos y de cómo los zoológicos representan la sociedad, porque compara, por ejemplo, el zoológico de Perú con el de Argentina y con el de Estados Unidos y que es muy gracioso porque además también escribe con muchísimo humor. Y bueno, y de esos encuentros, a veces furtivos y a veces en una relación un poco más larga que ella tiene con los animales a lo largo de la vida. Es muy interesante. Además está ilustrado y está ilustrado por ella. Y son muy tiernas las ilustraciones. Es un libro que me encantó y que es difícil de catalogar, pero que realmente vale muchísimo la pena. Y pasa otra recomendación, porque no siempre la naturaleza tiene que ser algo positivo. Es el caso de El Señor de las Moscas, del escritor británico William Golding. Bueno, este libro es muy famoso, y también tiene una adaptación cinematográfica que también fue muy famosa. Y bueno, yo llegué a este libro a través de la adaptación. Y bueno, llegué, es una forma de decir, porque esta película la vi cuando tenía 12 años y me traumatizó de una forma espantosa. Yo era muy chica, la película es muy terrible, yo tenía la edad de esos chicos y bueno, nunca pude terminar de verla. O sea, me parecía tan salvaje y tan horrible que... Bueno. Y después, mucho tiempo después, me enteré que en realidad estaba basada en un libro. Así que hace muy poco, creo que fue el año pasado, si mal no recuerdo, bueno, dije, voy a ver de qué se trata el libro, a ver qué tal, ahora que soy adulta y me la banco. Bueno, sí, es un libro que está muy bien, realmente. Es un libro que me gustó muchísimo. Por si no saben, la historia trata de un grupo de preadolescentes de un colegio privado británico. Están viajando, no recuerdo para qué, pero creo que tienen que ir a alguna, no sé, tienen que representar el colegio en algo, no sé si en una feria de ciencias, ya no recuerdo. Pero bueno, tienen un naufragio y naufragan en una isla y no queda ningún adulto, o sea, solamente sobreviven los niños. Y bueno, ¿qué hace un grupo de niños de 12 años para poder sobrevivir? Y de eso trata este libro y en realidad trata de mucho más, ¿no? Porque el libro en el fondo de lo que habla es de la civilización y de si el ser humano es realmente civilizado o lo es porque está en una estructura que le impide ser de otra manera. ¿Qué es la verdadera naturaleza del ser humano? O sea, ¿qué sale cuando el ser humano ya no tiene reglas, ya no importa nada y además lo único que importa es sobrevivir como de lugar? Y bueno, es muy impactante porque son chicos. O sea, si este libro hubiera sido protagonizado por adultos, sí, está bien, hubiera sido un libro más que habla de este tipo de cosas y bueno, no impactaría tanto, pero ver cómo se va degenerando la sociedad que tratan de tener en un principio y cómo claramente hay chicos que son perversos, digamos, o seres humanos que son perversos y que tienden a la perversidad y otros que no, y los que no son pisoteados y bueno, y todas las cosas que pueden llegar a pasar de malas, digamos, en chicos de 12 años es muy terrible. Advierto que tiene una escena
de violencia animal que es espantosa y que es justamente el punto clímax del libro, y que si les pasa como a mí, que no soportan la violencia animal, bueno, o este libro no es para ustedes, o hagan lo que hice yo, que es directamente saltear toda la escena y se terminó. Pero está expuesta con un motivo, o sea, no es porque sí y no es solamente para molestar al lector. El penúltimo libro que voy a recomendar lo hago además para redimir a esta maravillosa escritora, que es Todo lo que crece, de la escritora argentina española Clara Obligado. Pobre, con todo lo que dije de ella en el último wrap-up, necesito poder hablar bien de ella porque en realidad se lo merece. Y este libro es una maravilla. Es un libro de ensayo y de memorias también. Y el tema central es la relación de Clara Obligado con las plantas a lo largo de su vida. Lo mismo que lo de Beuger con respecto a los animales, esto es con respecto a las plantas. Entonces hay una primera parte que tiene que ver con sus memorias en Argentina y una segunda parte que tiene que ver, que es su niñez y juventud, con cuando tuvo que exiliarse en España y a partir de ahí, bueno, su vida en España. Y también los contrastes, las plantas que nunca más, que eran común y eran parte de su vida y de repente en España nunca más las va a ver. Eh, Hay una melancolía y una resistencia, digamos, a la extranjería que está relacionada con las plantas, y también con el clima, ¿no? O sea, que de repente todo cambie, que el sur se convierta en lo cálido en vez de lo frío, como es en nuestro caso, que las estaciones sean en otro momento, que su cumpleaños caiga en una estación que no tiene nada que ver a su país de origen. Bueno, a través de todas estas reflexiones que hace con respecto a la naturaleza y a ciertas plantas que para ella han sido importantes en su vida, etc., habla sobre ser extranjero, sobre exiliarse, sobre el ser apátrida, sobre tener que cortar la relación con un país, una cultura y una familia, no porque por elección, sino porque no hay más remedio. Y bueno, y ser escritora en un país diferente y todo lo que reflexiona Claro Obligado además es maravilloso y es como para poner en un cuadrito, porque es increíble lo que dice. Es un libro poéticamente escrito, bello, 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 a todo nivel. Y el último libro del que voy a hablar también es un libro de resarcimiento, esta vez con respecto a los escritores escandinavos. Vieron, me sentí un poco culpable con respecto al wrap-up. Y es el caso de El libro del verano, de la escritora finlandesa Tove Jansson. Eh, Libro bello, con el cual yo conocí a Tove Jansson. Tengo que decir que esta escritora la edita acá en Compañía Naviera Ilimitada, que es una editorial argentina independiente, y que según tengo entendido, creo que tiene los derechos de Tove Jansson, porque a ella se la conoce por una serie infantil que se llama Los Mummies, creo, que, bueno, que fue muy famosa, pero no por sus libros o sus novelas. Y bueno, esta editorial está editando todo lo que ella escribió. Bueno, no sé si seguirá porque tenían un traductor que es especializado, o sea, ella escribe, si bien es finlandesa, escribe en sueco, y tenían un traductor que era Christian Kupchik, creo que es este traductor, que murió hace poco, entonces, bueno, no sé qué es lo que van a hacer, pero bueno, en fin. Datos aparte, este libro es un libro bellísimo, que trata la relación entre una abuela y una nieta, nada convencional, y también nada convencionales ellas. Y esto se sitúa en el verano, en una isla en donde van de vacaciones. En realidad creo que la abuela vive en esa isla durante más tiempo en el año, pero bueno, hay una parte en el invierno, digamos, es muy difícil vivir ahí. Entonces, más que nada lo aprovechan en verano. Y bueno, esta nena se va en las vacaciones a vivir con la abuela, y a raíz de esa relación con la abuela y de la naturaleza justamente, que es muy particular en esa isla, bueno, es el descubrimiento de esta chica del mundo, de la vida, de las emociones, de las relaciones humanas, y etcétera, etcétera. Es un libro, podría decirse, de iniciación, de crecimiento, pero también un libro que habla de los lazos familiares y de los lazos humanos, más que los familiares, porque estas dos personas a veces no se llevan nada bien, tienen una relación que tiene muchos grises, y eso es lo que me parece más maravilloso, porque es un libro muy, muy realista. No es un libro romántico de la relación entre una abuela y una nieta, sino realmente un libro verídico de la relación entre dos seres humanos, que a veces se pueden llevar bien, a veces se pueden llevar mal, pero de todas maneras se quieren. Y bueno, es precioso. Y es un libro que realmente va acompañando
todo el tiempo la naturaleza, cada una de las descripciones, de los capítulos, de las cosas de las que se habla, de las vivencias que tiene esta niña. Otro libro que, por supuesto, recomiendo un montón. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con un sol que me ha abandonado en este especial sobre la naturaleza y los libros. Espero que les haya gustado, espero que, bueno, hayan anotado algún libro, que algún libro de los que hablo no lo hayan leído y lo puedan ahora leer. Y bueno, que me comenten lo que quieran, si los han leído, si no, si a alguno les interesa más que otro, cuál se anotaron. Y nos estamos viendo en el próximo viaje y, obviamente, en el especial de libros epistolares. Chao, chao.